Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela la crisis política ahora se centra en una batalla institucional donde el gobierno parece tomar cada vez más fuerza. Así lo afirman analistas políticos en medio de un escenario en el que la oposición es fuertemente criticada y señalada incluso de traición por ahora tener la intención y la presunta estrategia política y táctica, en palabras de la vocería de el líder opositor Freddy Guevara, de ir a elecciones regionales como un movimiento táctico, pero a su vez la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el presidente Nicolás Maduro, oficialista progubernamental, continúa ratificando esos poderes del Estado que les son favorables al gobierno nacional, al poder ejecutivo. Así lo ha hecho, demostrando su poder, que tiene poder aunque sea desconocida por los venezolanos, o por lo menos por la mayoría, también por diversos países de la comunidad internacional, y sea calificada de ilegítima. Aún así la Asamblea Nacional Constituyente tiene poder, lo ejerce y le basta y le sobra para poder dar marcha a sus planes. Con ello ha ratificado en sus cargos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del Poder Judicial, y también ha ratificado en su cargo a uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, el rector principal de Luis Emilio Rondón, quien es, digamos, de tendencia opositora, muy al contrario de las otras cuatro rectoras del CNE, Tibisay Lucena, la principal, Tania D'Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas, cuatro mujeres, todas pro-oficialistas. El caso es que ahora, en medio de las fuertes críticas a la oposición, aún así la Asamblea Nacional Constituyente continúa su curso. Y a pesar de ello, a pesar de las críticas, la oposición ahora parece, por lo menos en su mayoría, cohesionada, porque de alguna manera, aunque ya haya una disidencia fuerte que evidencie las fisuras en la MUD, en la Mesa de la Unidad Democrática, ahora con la desvinculación del Partido 20 Venezuela de María Corina Machado, y también de ella, de esa política, María Corina Machado, fuertemente opositora y que califica al gobierno como dictadura tajantemente, aunque así lo haga el resto de la oposición, pero más vehementemente María Corina Machado, y asumiendo que ir a elecciones regionales no es una estrategia y que implica legitimar a la dictadura, según asegura María Corina Machado, y al Consejo Nacional Electoral fraudulento. Por lo tanto, el resto de la oposición, porque ya ella se deslindó de la Mesa de la Unidad Democrática, está de alguna manera tratando de buscar una cohesión interna que le permita por lo menos tener el capital político, al menos interno, como para tener cierta fuerza, aunado incluso al posible apoyo que pueda tener por parte del rector Luis Emilio Rondón, quien es opositor, por lo menos, aunque así lo asegure el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, quien afirma que probablemente cuesta entender por qué el rector Luis Emilio Rondón se reunió con la Asamblea Nacional Constituyente para hablar de asuntos electorales, y de hecho este fue ratificado, pero el hecho es que, en palabras de este periodista, la MUD lo necesita en el CNE para acudir a las elecciones regionales. Entonces, aún así, la oposición trabaja para escoger a sus candidatos unitarios en cada entidad. Así lo afirma, lo reseña el diario El Nacional. La MUD, hasta el momento, según informa este periódico de circulación nacional, no ha ofrecido nombres de dirigentes inscritos que los representen, es decir, que la oposición o la MUD no ha lanzado candidatos en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, candidatos por parte de la coalición entera, sino únicamente cada uno por un partido determinado que forma parte de la coalición, como por ejemplo Evelyn Trejo de Rosales, esposa de Manuel Rosales, por el partido Un Nuevo Tiempo, también otros candidatos como Henry Ramos Salud por el partido Acción Democrática, y de hecho hay 12 candidatos para la gobernación del estado de Aragua, por ejemplo. Es decir, la oposición apela a la estrategia de apuntar e inscribir a varios candidatos, como Juan Pablo Guanipa por el partido Primero Justicia en el estado Zulia, el occidente del país, para de esa manera tratar de asegurar que, aunque algunos se han invalidado por irregularidades que le siembre el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, para
iniciar una persecución política en contra de ese candidato, tener una especie de plan B. Los partidos de la oposición inscribieron las candidaturas para las 23 gobernaciones del país de cara a las elecciones regionales previstas para octubre de este año, porque lo adelantó la Asamblea Nacional Constituyente cuando inicialmente, según el CNE, estaban previstas para el 10 de diciembre. Mientras que el chavismo anotó candidatos unitarios en las 23 entidades, en los 23 estados de Venezuela, candidatos unitarios representando no solo al PSOE, sino al gran polo patriótico que es la coalición de partidos chavistas, revolucionarios, bolivarianos o socialistas, o como se les quiera llamar. La oposición preinscribió, no inscribió totalmente y como tal ad hoc varios nombres como sus opciones para los comicios, pero por partido, llámese Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática adelantó que trabajaría para reducir esa lista a uno por cada entidad, representando en cada estado a la coalición entera y no cada uno a un partido, sino a la coalición entera. Mesa de la Unidad Democrática. La MUD hasta el momento no ha ofrecido nombres de esos dirigentes, pero hasta los momentos se conoce sobre la inscripción de varios dirigentes que aspiran a una gobernación, tales como Carlos Ocariz, quien apunta a la gobernación del estado Miranda, Juan Pablo Guanipa a la gobernación del Zulia, Ismael García a la gobernación de Aragua, Biagio Pierelli a la gobernación del estado de Yaracuy y José Manuel Olivares a la gobernación del estado Vargas. Estos diputados opositores de la Asamblea Nacional anulada de facto por el TSJ, pero de mayoría opositora electa legítimamente y democráticamente el 6 de diciembre de 2015. Pero en paralelo a esto, la Asamblea Nacional Constituyente continúa con sus tareas. Su presidenta, Delcy Rodríguez, ratificó por unanimidad el martes 15 de agosto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a Michael Moreno como presidente de ese organismo. En la sesión ratificaron también a Luis Emilio Rondón como rector del CNE, pero por otra parte se anunció que se va a instalar la llamada Comisión de la Verdad, Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, así llamada, integrada por 14 constituyentistas comisionados por la Asamblea Constituyente. Esta asamblea, o concretamente esta Comisión de la Verdad, busca investigar los casos que quedaron impunes tras las protestas de que el gobierno, el oficialismo y la constituyente incluso le atañen esa culpabilidad, esa responsabilidad a la oposición por sus llamados violentos al terrorismo y a la guarimba, según lo afirman voces gubernamentales. Pero la oposición asegura que esto se debe a la represión del gobierno. Aún así, según lo afirma el abogado José Vicente Haro, esta constituyente, ahora concretamente con esta Comisión de la Verdad, podría funcionar como una especie de tribunal de inquisición, un tribunal en el que se juzgue y también se interpele a todo aquel que la constituyente, por retaliación política, órdenes directas del gobierno, considere culpable de terrorismo y traición a la patria, delitos para los cuales incluso el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, le ha planteado y le ha sugerido, le ha propuesto a la Asamblea Constituyente, a la alta directiva de la Constituyente, que se aumente la pena máxima de prisión de cárcel a 50 años de 35, que es la pena máxima en Venezuela por el Código Orgánico Procesal Penal, a 50 años de cárcel de prisión para personas que cometan delitos como homicidio, robo, terrorismo y traición a la patria. Para estos delitos. Ahora, esto ha sido una sugerencia por parte del TSJ. Lo cierto es que toda discusión de ese tipo debe ser discutida en el seno de la Asamblea Nacional para aprobarlo en un proyecto de ley que se integre a una enmienda en el Código Orgánico Procesal Penal, no por sugerencia del presidente del Poder Judicial a un organismo que no es como tal el Parlamento venezolano, sino es una especie de poder plenipotenciario transitorio. Pero el escenario político, aunque así lo firmen analistas políticos, es completamente diferente y a pesar de esto podría dar marcha hacia adelante la Asamblea Constituyente con esta sugerencia del presidente del TSJ, como parece que será dicho y hecho, esta aparente propuesta o sugerencia de aumentar la cantidad de años de prisión para personas que cometan estos delitos. Aunque a pesar de todo esto la oposición continúe con su agenda política ahora electoral, ya no de calle ni de protesta, porque las calles se han enfriado y así ha sido evidenciado con
más de 120 muertos, 125 muertos, 1.500 heridos, 3.600 detenidos, 549 presos políticos. Aún así hay impunidad presente, una impunidad que el Ministerio Público aún investiga, una impunidad que de alguna manera ha hecho que la cifra se concentre en un 95% de impunidad, incluso también luego de estas protestas. Pero, tras estas jornadas de protestas, políticamente los resultados para la oposición no han sido concretos, no han sido tangibles y de hecho no ha obtenido ningún resultado. Y es lo que, según afirman politólogos, se le critica a la oposición. Es lo que se le critica en la opinión pública, ciudadanos, politólogos, expertos en materia electoral, le critican contundentemente a la oposición con el hecho de que de nada sirvieron todos estos muertos, estos 120 muertos. De nada sirvió el llamado al 350, porque ahora la oposición juega a una agenda diferente, tiene una agenda diferente y no se ha enfatizado más en la lucha de calle o en el desconocimiento total del gobierno de la llamada dictadura y de la Asamblea Constituyente desde la calle. Ahora apela a la agenda electoral y al concentrarse en ello, de alguna manera deja descuidada esa agenda de protesta y no concentra tanta atención y capital político, esto traducido en llamados y convocatorias a protestas de calle. Por lo tanto, la oposición ahora es criticada por ir a este movimiento táctico que, según la afirma Freddy Guevara, es precisamente eso, un movimiento táctico, aunque diversos analistas aseguran que si la oposición concentra toda su maquinaria para participar en estas elecciones, lo más probable es que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral, que actúan paralelamente, que actúan en conchupancia, de alguna manera no busquen realizar este proceso. Y en el caso de que la oposición se abstenga de participar o desista, o incluso se vea la obligación de no participar por persecución y retaliación política contra sus candidatos, así como han sido detenidos y perseguidos alcaldes con órdenes judiciales de aprehensión, como Ramón Muchacho, David Smolansky, que se encuentran en el exilio, que se encuentran en la clandestinidad. Entonces la oposición no participa y el gobierno sí lo haga, pero únicamente con candidatos únicamente oficialistas y con un único partido chavista en estas elecciones, como fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente, donde el único partido postulado y cuyos candidatos había era el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSOE. Entonces es lo que de alguna manera, en palabras de analistas políticos, es lo que busca aplicar el gobierno como estrategia, y esto es lo que se le ha advertido a la oposición, pero aún así continúa su agenda en un proceso electoral que puede contar con irregularidades tales como lapsus del CNE, que según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, son absurdos y contrarios a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es la LOPRE, y que de hecho estos lapsos provocarán que muchos aspirantes se queden en el tarjetón electoral, aunque no estén compitiendo, porque el CNE ahora ha impuesto lapsos, y estos lapsos implican revisión de candidaturas, y entonces de alguna manera al tratar de encontrar alguna irregularidad por parte del CNE en esas candidaturas, podrían quedarse en el tarjetón y no ser votados aunque estén compitiendo. Y según también afirma este periodista, los abusos que comete el CNE en este proceso de postulación es solo una muestra de lo que se vivirá el día de la votación para gobernadores. Y se pregunta, ¿qué persigue el CNE al limitar sustituciones hasta hoy, 15 de agosto a las 6 de la tarde? Es decir, sustitución de candidaturas. Y responde, evitar que la MUT haga primarias y que se queden partidos que sumarán votos nulos. Esto significa que el CNE le impide a la oposición o le limita esa cantidad para sustituir candidaturas, y con esto busca, en palabras de este periodista, el CNE, que la MUT no haga primarias y que no le dé tiempo a sustituir un candidato mejor por otro, para que de esta manera no haya de alguna manera partidos en la oposición que traten de impulsar a la gente a votar nulo contra el gobierno o a votar nulo en la elección general para desconocerla. Es lo que afirma como estrategia posible este periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, ya que el CNE, según afirmó e informó su presidenta,
Tibisay Lucena, no va a usar tarjetones de votación. Los candidatos se verán únicamente en la pantalla. Y también el límite de sustituir candidaturas es improcedente y es inviable, según lo afirma Eugenio Martínez. Por lo tanto, ante esta situación, es el escenario electoral también completamente adverso para la oposición, lo que le dificulta esa estrategia en un escenario político en el que el gobierno continúa de alguna manera exacerbando su poder con un órgano que, aunque es conocido o desconocido, mejor dicho, y calificado de ilegítimo, aún así actúa y actúa a pesar de todo y con todo el peso del Estado, porque tiene el apoyo del Estado, un Estado que actúa uniformemente como un único suprapoder por encima incluso de la Constitución ya anulada casi de facto, como lo es la Constitución de 1999. Este es el escenario político en Venezuela, según afirman analistas políticos, periodistas, y lo que puede darse en un escenario en el que la oposición apela a acudir a unas elecciones regionales como movimiento táctico, según lo afirma uno de sus líderes, Freddy Guevara.